no tiene que ver déjame leer este comentario de Mauricio y siéntete libre de si quieres comentarlo. Dice, México es de El Ignorante TV, que viene mucho a nuestro programa aquí y de ignorante no tiene nada. Es un hombre que hace buenos comentarios. Dice, México, desde la fundación de la República en 1869 nos reconoció y ya éramos nación. Teníamos constitución, población homogénea, territorio y reconocimiento de otros estados. Muy buenas noches. Bueno, yo fíjate, no tienes que tener una población homogénea. Hay estados multinacionales. Exacto. Pero, y además Cuba tenía una población plural ya de diferentes razas, etcétera. Pero es interesante que tú recuerdes esto. En la Guerra Grande México reconoció a la República en armas, creo. No fue así, creo, en la época de Porfirio Díaz. Creo que en ese momento no hay un reconocimiento de la beligerancia de los cubanos como había ocurrido en 1868. Pero gracias, Ignorante TV, por venir y conversar con nosotros. Mira, aquí hay alguien que él a veces nos hace una donación, esta vez no lo ha hecho, pero él contribuye con nuestro canal a cada rato, que se llama, es que dice que Santiago sigue siendo Santiago. Y él hace algunas preguntas que a lo mejor tú podrías ayudar. Deja ver si las encuentro porque estaban, creo, más arriba. Aquí está. Él dice un par de preguntas y pregunta. Dice, se habla mucho de esto. ¿Cuántos factores pudieron influir en la radicalización de la Revolución Cubana? ¿Pudo el gran país de la democracia haber sido parte de esos factores? Bueno, yo ya le contesté que sí. Indudablemente sí, claro que sí. Sin lugar a duda, pero Mauricio, si tú quieres decirle algo. No, creo que todos los historiadores coinciden que el parteaguas fue la ley de reforma agraria. Y a partir de la ley de reforma agraria comenzó todo un sistema de hostilidad, de presiones, que después caló y involucró la posición de varias compañías norteamericanas para establecer presiones al nuevo gobierno. Y eso terminó en la gran crisis con las petroleras y la refinación de combustible. Y eso terminó con la nacionalización y la expropiación de las empresas. Olga Miranda tiene un libro muy interesante, fallecida ya, pero una persona muy sabia, miembro de Relaciones Exteriores de Cuba, jurista, un conocimiento exquisito. Tiene un libro muy interesante sobre cómo se llevó a cabo el proceso de compensaciones. Y entonces eso es algo, por ejemplo, que habría que discutir entre Cuba y los Estados Unidos. O sea, habría que generar un acuerdo en ese sentido, que quedó truncho. Porque hay ahí también una base de que las compensaciones se hicieron sobre la base de las declaraciones al tesoro de las empresas norteamericanas, que naturalmente disminuían el valor de las empresas. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, que influyeron en la radicalización del proceso de la Revolución Cubana, pues son cosas que podrían ser un marco de entendimiento. Aparte de la droga, aparte del tema de la lucha contra el terrorismo, de los contactos que existen en eso. Yo decía, tú tienes un país donde, mencionaba el colega anterior, decía, bueno, hacía una apelación a los elementos constitutivos del Estado, ¿no? Población, territorio y soberanía. Si tú dices, independientemente de tu opinión, el gobierno cubano tiene capacidad política de control. Tú eso lo sustituyes por 18 personas. ¿Dónde van a ir a parar los pechoras, la GAT? ¿Dónde va a ir a parar eso? Y el ejemplo más reciente que tenemos es Libia e Irak, que queda en el otro lado del mundo, pero eso aumentó, por ejemplo, el tema de la distribución de los armamentos. Todas esas cosas son variables que hay que considerar cuando se hace política en serio. En ambos casos que Marco Rubio respaldó la política de la borrachera de que quitando a Gaddafi iba a emerger una democracia ahí en Libia, y hay hasta una película que tiene que ver con cómo la CIA se vio forzada a poner bases en territorio libio sin la apropiada protección, y era porque se estaba convirtiendo en un terreno fértil para atentados terroristas contra diferentes países, incluyendo los Estados Unidos. Y ese lugar, esa estación, ese grupo que estaba no sé si era en Trípoli o era fuera de
Trípoli era la capital, ¿no? En Benghazi. Sí, Benghazi. En Benghazi está por ahí la película, que es una película muy bien hecha, en el cual como los terroristas rodean el lugar y van a matar ahí a la gente. No, lo que pasa con Santiago sigue siendo Santiago, y yo sé que a él le molesta que yo me refiera a Estados Unidos como una potencia democrática. Él no le gusta esa manera de que yo miro a los Estados Unidos, porque yo tengo la idea de que Estados Unidos es mucho más que sus errores, sus problemas, y yo creo que hay que tener una visión más compleja del sistema político norteamericano, donde un grupo importante de libertades son garantizadas, y por eso hay que defenderlas, porque actualmente hay una ofensiva para tratar de quitarlas. Pero yo creo, por ejemplo, que la política de Estados Unidos hacia Cuba es una negación incluso de libertades que han estado presentes durante todo este tiempo. En la mayoría de los casos, los norteamericanos han tenido libertad de viajar. El único país donde la prohibición de la libertad de viajar se mantiene es hacia Cuba. Cuba no es la norma en ese sentido, sino la aberración autoritaria impuesta por la dinámica de Guerra Fría, el abuso contra un pequeño país y la creación de un enclave autoritario donde una parte de la comunidad cubana opera de manera macartista. Entonces, quizá Santiago y yo coincidimos en hasta dónde llegamos en la crítica que hacemos, pero él es bastante crítico, mucho más crítico que yo de los Estados Unidos. Y él tiene una segunda pregunta, Mauricio. Yo sé que a lo mejor tienes ganas de comer ya, pero vamos a respondérsela. Dice, ¿hasta dónde es prudente seguir soñando con los padres fundadores del mejor país del mundo? Un abrazo entrañable, y usted y a la audiencia, profe. No, ahora me doy cuenta, Mauricio, esa no es para ti. Ese es para ti. Porque yo tengo una visión crítica de los padres fundadores. Y yo te he dicho que la democracia norteamericana tiene muchos elementos de una democracia elitista, y el sistema de check and balance en realidad lo que hace es neutralizar buena parte del reclamo popular, sin dejar de reconocer, que efectivamente hay ciertas figuras que protegen ciertos derechos, ¿ok? Pero ahí no compartimos tú y yo la visión, así que responde. Está claro. Tú ves la República con una perspectiva más amistosa al poder de la mayoría, y yo coincido con los padres fundadores que las mayorías pueden ser muy abusivas. Y en el contexto cubano, sabemos que la mayoría, el pueblo en la calle suelto, pensando que gobierna desde la calle, no de las instituciones, a mí siempre me parece peligroso. Son dos temas distintos. Con toda claridad, yo sé que aquí vamos a abrir son dos temas distintos, y es otro programa. Pero déjame, la pregunta parece que es hacia mí. Y yo digo que sí es prudente. Mauricio, fíjate que ya te dijo que él no lo ve tan prudente. Yo sí veo prudente, conveniente y útil en la comunicación con Estados Unidos, y es un país del que hay que aprender mucho. A veces a mí me irrita la ignorancia que hay sobre Estados Unidos en sectores de las poblaciones latinoamericanas, cuando es un país tan importante. No estoy hablando de usted, Santiago, ni nada. Yo estoy seguro que sus opiniones pueden estar muy bien fundamentadas. Pero yo creo que primero quítemelo del mejor país del mundo, porque yo nunca lo he dicho. Usted se refiere a mí como profe y me pone una trampa ahí cuando dice que y es por hablar de los padres fundadores del mejor país del mundo. Yo he hablado de los padres fundadores de los Estados Unidos, país que considero digno de elogio por muchas cosas que este país hace, y me baso en las ideas de Mark Twain, Carl Schurz, cuando decía: mi patria, bien o mal, si bien para mantenerla en bien, si mal para corregirla. Y siempre he dicho que entre las grandes potencias, yo quiero ver una manifestación contra la guerra de Ucrania del tamaño que yo he visto en Estados Unidos, en Rusia, del tamaño que yo he visto manifestaciones en Estados Unidos contra la guerra de Irak. Eso todavía lo estoy esperando. ¿Ok? O una manifestación en China contra la agresión contra Vietnam,
cuando le están metiendo islas artificiales en el mar territorial, yo quiero ver una manifestación en China del tamaño que yo he visto, manifestaciones de Estados Unidos contra la guerra. Pero bueno, yo nunca dije que era el país mejor del mundo. Yo no creo que hay un país mejor del mundo. Yo creo que Estados Unidos es excepcional en la manera que Cuba es excepcional, Canadá es excepcional, etcétera. Entonces, yo le devuelvo el abrazo, le corrijo eso, porque yo nunca lo he dicho aquí, y esto creo que le hemos aclarado bastante eso. Yo quería aprovechar, Mauricio, déjame tomarme un minutico para eso, que aquí hay alguien que ha dicho algo así como que detrás de la acción americana o algo así, déjeme buscarlo porque lo vi, es como que está el sionismo que quiere dominar el mundo. Alguien de apellido Calderón. Mire, señor, yo le recomiendo que busque explicaciones antes de llegar a eso. Estados Unidos no está dominado por ninguna cabal sionista, ni conspiración sionista, ni mucho menos. No hay nada sionista que permita explicar la política de Estados Unidos hacia Cuba y el 10% de arancel ese que le han metido a cualquiera que quiera vender petróleo a Cuba. Use mejor la cabeza. Para decírselo con toda claridad, yo le compartí varias de las cosas que usted dijo, pero a mí me parece que es importante algún tipo de lógica aquí al referirse a estas cosas. Es posible que una persona sionista haya participado y haya apoyado eso, pero el sionismo no es la fuerza fundamental ni es lo más importante a la hora de explicar la política de Estados Unidos hacia Cuba en general. Bueno, Mauricio, ¿tienes algo que decir? ¿Qué podemos esperar de México? La presidenta, en resumen, la relación con Trump es tensa. Yo creo que la relación hay una, voy a cerrar con una frase que no es mía, que tiene que ver con lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores mexicano que recibió el Premio Nobel de la Paz por el Tratado de Tlatelolco. Dijo, tenemos que hacer refiriéndose un poco, retomando el espíritu de la doctrina Estrada. Entonces él retomaba la frase de que no es una política exterior para construir el paraíso, sino para evitar el infierno. Y eso resume excelentemente la posibilidad de la construcción de la política exterior mexicana. Usted puede estar no tiene por qué estar de acuerdo al 100%, usted puede tener reparos con relación a esa política, pero lo que no puede negar es que efectivamente es una política que evita el infierno. Y eso a mí me parece que es el valor de la posición actual de México. Sí. Bueno, me parece que es una buena manera de concluir. Han habido otras preguntas ahí, señores, y me han parecido súper interesantes, pero las cosas empiezan y tienen que terminar. Y ya llevamos 2 horas 46 minutos de programa. Esa pregunta, por ejemplo, Adrián, que has puesto sobre si cuando Fidel fue a Estados Unidos en su primera visita en el 59, ya se había realizado la reforma agraria, porque hay una frase de Nixon, usted pregunta, ¿fue real? Cuando dijo, a este hay que eliminarlo. Te la voy a contestar rápido porque es de fecha. No. Cuando Fidel va es en abril. La reforma agraria sale el 19 de mayo. Mayo, 17. El 17 de mayo, que diga. Sí. Entonces, no había ocurrido la reforma agraria. Y la frase de Nixon es mucho más matizada. Lo que dice es que Fidel era o ingenuo o estaba bajo disciplina comunista. Y dijo que cualquier cosa que usted dijera de él era un hombre que se veía que tenía esencia de liderazgo y que íbamos a tener que lidiar con él de una forma o de otra en el futuro inmediato. Quería también decir que en 1959 es cierto, la persona que lo puso ahí, creo que fue el que firma como ignorante, que dijo que la primera visita fue a Venezuela, porque en Venezuela se había producido una revolución, etcétera.
Algo que Mauricio no dice porque no le gusta invocar a su familia, como a mí me gusta tanto invocar a mi tatarabuelo, al padre de mi tatarabuelo danés, que luchó contra los alemanes en el 64, 1864, etcétera. Mauricio no habla de su familia, pero yo sí voy a decirlo, aunque él no lo diga, que su abuelo era en Venezuela uno de los principales dirigentes del movimiento 26 de julio, apoyando la revolución desde Venezuela, y había ocurrido la revolución, el derrocamiento de la dictadura. Y participó en acciones contra Marcos Pérez Jiménez. Eso, sí, él participó en acciones contra Marcos Pérez Jiménez. Hacían sus cosas. Pero ahora mira cómo cuando uno le mete el dedo a que la gente hable en la boca, hablan y nos dicen, nos cuentan cosas que no querían decir quizás por modestia. Ese es su abuelo materno, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Ese es tu abuelo materno. Y Fidel visita a Venezuela en ese momento, ya había producido el derrocamiento el 23 de enero de la dictadura de Pérez Jiménez en 58, y hay un avión que es enviado a la sierra con apoyo del Estado venezolano contra la dictadura de Batista. Pero quería decir también que en el 59 hay una visita de Fidel Castro a México también, que se puede buscar. Que ya creo que ya lo hace como primer ministro, pero él siempre que tenía el compromiso con los mexicanos que habían apoyado, de que él iba a recordar iba a ir a agradecer el apoyo del pueblo mexicano, y él hace una visita a México, creo que es como parte del momento de la gira latinoamericana, pero habían unos folleticos chiquitos que se encontraban en libros viejos en Cuba, y yo recuerdo que yo compré uno que tenía la visita argentina y había uno sobre la visita a México y las conferencias que dio ahí. Habría que buscar qué fue lo que pasó en esa visita, porque yo no te puedo contar ahora la persona que hace la pregunta, pero sí hay una visita allí. Bueno, Mauricio, bueno, Felipe, vamos a subir a Felipe un momentico, porque Felipe también sabe de estos temas. Felipe, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Qué quiere decir que tú vives en México también? Sí. Saludos, Mauricio. Saludos. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, te estamos escuchando. Ok, no escuché la pregunta. ¿Qué podía decirnos del tema de las relaciones estas mexicano-cubanas? ¿Cómo tú lo ves ahí en la población mexicana? Las personas con las que tú compartes. Tú mismo fuiste a México desde Cuba, ¿no? A estudiar en la universidad. Mauricio estudió en Flaxo, ¿no? Flaxo. En la Flaxo, y tú estudiaste en la UNAM, ¿no? En la UNAM, sí. Háblanos de eso, háblanos de tu experiencia, porque yo creo que la sociedad... bien no dejarte que nos cuenten un tema como el de hoy. Yo creo que la sociedad mexicana como tal es solidaria con Cuba. Creo que lejos de alguna que otra expresión que pueda haber un poco sin empatía hacia la situación que puede estar pasando Cuba, creo que la mayoría de la sociedad mexicana es solidaria con Cuba. Y por supuesto que hay expresiones. Yo creo que el cubano mexicano se ha visto un poco contaminado con la visión del cubano de la Florida, porque son diferentes migraciones, en el sentido de que muchos, o sea, el exilio, lo que se hacen llamar exilio, pues fundamentalmente radicaron en el sur de la Florida y en los Estados Unidos. Aquí, sin embargo, en México, el cubano que emigró a México tiene otra perspectiva. No vino con ese compromiso y pudiéndolo abrazar en cualquier momento, porque la ley pie seco, pie mojado de los años 90, pues sin duda le permitía a cualquier cubano que estuviese en territorio mexicano ir a territorio norteamericano y hacerse y tener una condición legal dentro del territorio durante mucho tiempo, hasta el 2016. Pero precisamente por eso el cubano mexicano creo que fue el cubano que rechazó eso, por lo menos el que lleva, el que está antes del 2016. Fue un cubano que rechazó eso, la oportunidad de
de tener una condición legal de los Estados Unidos, de emigrar a los Estados Unidos. Y eso, o sea, haber rechazado eso, sin duda tiene alguna componente. Yo creo que una de las fundamentales es cierta estabilidad en México, y otra componente que lo puede llevar es por precisamente no identificarse con esta política que tiene la comunidad cubana americana. Fundamental, mayoritariamente, no voy a decir que mayoritariamente, voy a decir que los más vocales dentro de la comunidad tienen una expresión bastante atada a las políticas de Guerra Fría, bastante atada a las políticas que han sido de enfrentamiento, por decirlo de alguna forma, al régimen en Cuba. Y eso es algo que... y ahora yo creo que de cierta forma la nueva migración, que no la voy a descaracterizar como hacen con los cubanos americanos, con los cubanos que emigran a los Estados Unidos, a los recién llegados, que siempre le echan todo lo malo. Ya eso viene siendo como una costumbre al recién llegado, echarle todo lo malo. Yo creo que la nueva migración que se ha recibido aquí en México, que han sido personas que incluso se les cerraron las fronteras en algún momento, en periodos en que Donald Trump cerraba fronteras, y tuvieron que de cierta forma sostener posturas políticas para poder pedir asilo político y una serie de cosas, pues es lo que creo que viene a contrastar con la migración que había antes, que era una migración que quizás por estabilidad que tenían en México y se había negado a ir, o también quizás porque no compartían lo predominante en la política cubano-americana. Y ahora esta nueva migración sí, ya un poco más politizada en ese sentido, pero politizada también en el sentido de que no quieren cortar los lazos con Cuba. Eso también tengo que identificarlo, que a diferencia del discurso de que a Cuba no vuelvo más, que también viene de manos de una imposición que se le hace a la migración cubano-americana, a decirle a Cuba tú no puedes volver más. Viene de mano de esas dos cosas. O sea, por un lado le dicen a Cuba, por un lado está el aceptarlo ya y decir yo a Cuba no vuelvo más hasta que no cambie aquello, y está también la otra condición, que el propio Marco Rubio, tengo un poco de gripa, el propio Marco Rubio se hizo vocero de eso, de que estos al año y un día regresan a Cuba. ¿Cómo va a ser eso? O sea, no pueden volver a Cuba. Y planificó todo este entramado de que el cubano a Cuba no pueda volver más, basado en 20.000 premisas que todas están agarradas con tela de araña, literalmente, con hilos de tela de araña. Pero, sí. No, yo creo que es muy bueno lo que nos estás contando, porque son diferentes gradaciones, diferentes olas migratorias en el contexto mexicano. La esposa de Mauricio, Nivia, ha estudiado mucho la migración cubana, y vamos a ver si la podemos traer aquí y que nos hable de la migración cubana en México. Me parece que sería una buena idea esto, y así le damos participación más femenina, que es algo que a veces nos pasa, que estamos sobre representados los hombres en los que venimos a hablar aquí. Yo no es por falta de invitación, Nivia ha venido otras veces, pero yo creo, Felipe, que nos has hecho una buena... Sí, no, de esta última, lo que le decía, la última migración cubana hacia México tiene esa característica, que es capaz de volver a la isla sin ningún tipo de chantaje, por decirlo de alguna manera, que se le haga sobre ella. Pese a... Yo recuerdo ir a ver a unos cubanos que habían venido y se estaban quedando en casa de un amigo mío ahí en McAllen, estaban esperando para tomar el avión y irse a Miami, y habían dos personas ahí, eran una pareja, que cuando hablé con ellos yo les dije, pero oye, llevabas ya 12 años viviendo ahí en Monterrey, y el hombre me dijo, mi mamá vivía en Cuba y estaba viejita,
y yo viendo todas las rebambarambas y que a veces se podía, que si no se podía ir a Cuba, yo vine para México. Pude obtener un trabajo aquí en Monterrey y decidí que me iba a quedar aquí en tanto mi mamá estuviera viva. Yo sabía que en Estados Unidos iba a tener otras oportunidades, pero para mí era muy importante, si mi mamá me necesitaba, ir al otro día. O sea, hay múltiples razones y lo que yo creo que es ilógico, salvo que a usted le estén obligando a decir eso, o que usted sea una persona desalmada, o que lo hayan intoxicado, de que usted vaya a decir que la solución es, como dijo María Elvira, que oye, yo digo, ojalá, si somos buenas personas, si somos buenos cubanos, si somos buenos seres humanos, no podemos dejar que ese discurso se vaya sin ser rayado. Oye, tú sabes lo que es decir en ese Twitter, María Elvira, Felipe y yo lo pusimos, Mauricio, no sé si tuviste el programa. Yo lo vi. Dijo, es muy duro saberlo, dice ella, la madre va a pasar hambre. Sí, lo vi. El hijo va a pasar necesidades, pero ese es el dilema. O hacemos eso ahora y pasamos el dolor, o nos adaptamos a vivir con la dictadura para siempre. Ya, fíjate, para que no digan que yo le estoy tergiversando lo que ellos dicen ni nada de eso, no. Vayan y vean el Twitter. Para mí no hay nada más desalmado, más falta de conexión con los derechos humanos que venir y decir ese cuño a nombre de Cuba, a nombre de los derechos humanos, darle ese cuño a una política tan salvaje. Te lo digo así con toda claridad. Y es lógico que la mayoría de la inmigración en México no es puesta, aunque ya ahora a través de las redes todo el mundo está expuesto a ese nivel de maleducación, en el cual se viola el principio hipocrático de, primero que todo, no hacer daño. ¿Qué política de derechos humanos puede partir de que tú le tienes que hacer daño? Violarle los derechos a la comida, el derecho a la vida, porque prácticamente el que no come se muere, en aras de un bien que como dice Mauricio, ellos no tienen ninguna garantía ni siquiera de que va a producir lo que ellos están diciendo. Entonces, yo creo que eso es algo ahí muy importante, y que qué bueno es que tú te hayas referido a eso, Felipe. Sí, a mí siempre me gusta compartir el análisis de esto. O sea, Cuba ha pasado por dos, que lo he hecho con usted en varias ocasiones, que Cuba ha pasado por dos procesos de crisis crítica anterior a este que quieren imponer ahora. Precisamente uno fue cuando el derrumbe del campo socialista, donde Cuba perdía un sostén que era más dependiente de la Unión Soviética de lo dependiente que es de Venezuela. Aunque sin duda la realidad cubana se ha ido deteriorando y complejizando durante todo este tiempo. O sea, se habla de policrisis, se habla de una crisis, de una crisis ya de una crisis que se extiende en lo largo del tiempo. Pero bueno, pasó por ese momento de crisis crítica, o sea, donde la crisis se intensificó al máximo durante la caída de la Unión Soviética, y prevaleció, o sea, no el régimen político no se cambió. Después durante la pandemia pasa a otra crisis, ¿no? Precisamente incluso con el propio Donald Trump en el gobierno y con una serie de medidas emitidas también con el mismo fin de provocar la asfixia, y tampoco cae. O sea, que hemos visto que ha logrado sostenerse en dos momentos de una crisis literalmente crítica. Eso de cierta forma nos da como, no es un vaticinio favorable a favor de las personas que dicen que esta vez sí se vayan a llevar el pez al agua, ¿no? Que esta vez sí vayan a lograrlo. No es un vaticinio favorable para ellos porque ha logrado rebasar esas dos veces. Y tampoco, o sea, la politiquería de Oye, aunque lo logren, los costos serían muy inhumanos. También, los costos serían muy inhumanos. Y sobre todo que hay alternativas.
esa no es la única manera que se puede procurar una apertura en Cuba, ayudar a reformas, procurar la apertura del sistema político. Hay otras formas. Entonces ellos tendrían que abrir un debate, que lo podían hacer en la FIU, lo podían hacer en la Universidad de Miami, e invitar a personas que piensen diferente y que se abra un debate político real y a partir de principios claros de derechos humanos y no esa obsesión anticastrista de Guerra Fría que sabemos a dónde lleva, que eso es muy importante ponerlo aquí. Aquí hay alguien que dice que yo malentiendo la razón del por qué no ir a Cuba. Ustedes pueden decir que... Yo creo que se refiere a mí, pero de todas formas, o sea, y también que me gustaría matizar, porque, por ejemplo, hay figuras como Francisco Céspedes aquí en México que fue muy polémico en algún momento por desearle la muerte a López Obrador, ¿no? Que precisamente es una persona que es un ejemplo de otras posturas que pueden llegar a ser tan polémicas como esa, ¿no? Pero sí, yo creo que... No me parece bien ir a vivir a otro país, aunque tú te hagas ciudadano. No está bien eso de desearle la muerte a nadie. A mí no me parece eso. Yo supe de aquel escándalo y aunque es su libertad de expresión y eso, a mí no me pareció muy civilizado eso, andarle deseando la muerte al presidente. Aquí hay una persona que pone un comentario muy bueno que dice que México y el Vaticano pueden crear un ambiente de distensión para conversaciones más efectivas que crearán una apertura bipartidista hacia Cuba. Ver que nos une más que lo que nos separa. Muchas gracias, Morfaleo, por esa opinión. Hay una cosa interesante que pasó en Cuernavaca que tiene que ver con negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Durante la administración Carter hubo negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos en Cuernavaca. Y Robert Pastor, que ya murió, cuenta la historia de que se fue la delegación cubana porque iba para el aeropuerto primero y que cuando la delegación norteamericana se iba a ir, hubo un administrativo del hotel que dijo que había pasado algo raro porque del grupo, la mitad que se había ido antes, se habían llevado las toallas del hotel. O sea que los cubanos se habían llevado las toallas. Y Robert Pastor dice que los americanos dijeron, no, aunque estamos con el mismo grupo, en la misma reservación, somos grupos separados. Y pasó el tiempo y cuando fue la próxima reunión, creo que fue en Estados Unidos o en Canadá, Robert Pastor le hizo el chiste a los cubanos que, oye, esto tienen que devolvernos el dinero porque nos cobraron las toallas en Cuernavaca. Así, son cosas de lo más interesante que a cada rato ocurren en estas dinámicas. Bueno, señores, Mauricio, ¿tú quieres decir algo más? O Felipe, ¿tú has terminado o no? Yo cerré con... Felipe, hay que evitar el infierno. Llevamos 3 horas hablando. Bueno, no, pero es que yo siempre tengo que ser cortés con ustedes, porque si no dicen siempre que yo soy agradecer a la audiencia, a la paciencia y a la gente que comenta, sobre todo los comentarios que nos ayudan a pensar, ¿no? Y que nos ayudan a también reflexionar sobre lo que uno va planteando y lo que va diciendo. Entonces, muchas gracias y un saludo. Y saludo a la gente que viene, que a veces veo que hay gente que conozco y le mando un saludo también. Es un gusto que el programa sirva como puente de diálogo también, y eso es bien importante. Qué bien, Mauricio, pero te sentiste... Yo sé que yo hablo bastante, pero tú te sentiste que pudiste decir todo lo que querías decir. No, yo me siento súper, me encanta conversar. Y lo asumo como, se llama diálogos americanos, ¿no? Conversaciones americanas, ¿no? Exacto. No, es verdad que a lo mejor es cierto, yo siempre pido disculpas quizás porque me gusta prepararme para el programa y quiero compartir. Felipe, tú dijiste todo lo que querías decir también, ¿no? Sí, ya yo dije todo lo que quería decir. Bueno, entonces nadie
nadie que importa, porque en la audiencia la gente que no nos ha insultado no está brava, está contenta. Así que, Mauricio, nos vemos la próxima. Qué gusto que hayas venido, te lo agradecemos mucho y seguimos adelante. Gracias a la audiencia, gracias a todos los que han contribuido. Hubo dos contribuciones que queremos agradecer, de Aldo Calero, que es de los cuartos bates, que siempre ahí da su hit, 499 para ayudarnos, y te dice saludos a ambos, por lo cual imagino que te conoce a ti también, Mauricio. Y bueno, el ignorante que nos hace $10 también, y que dice que nos dijo esto nos habló de México, de la Fundación de la República, etcétera. Mil gracias a ambos. Mil gracias a toda la audiencia. Recuerde que usted también puede contribuir a través del CELE. Yo voy ahora a ir a ver en el CELE si hay alguna donación, y agradecerle a todos los que nos han contribuido. Dele like, comparta la directa, háganos una donación por CELE, suscríbase, y si quiere poner el bolsillo donde está poniendo el apoyo a las variantes de programa que estamos haciendo aquí, donde las bolas son bolas y los strikes son strikes, esto contribuya a nuestro programa. Así que hasta la próxima. Chao.